En el día de hoy, en Lucha contra Pandemias y más, ¿cómo sobrevivieron los mercados financieros? Analizaremos un tema que sacudió los cimientos del mundo financiero en los últimos años. ¿Cómo sobrevivieron los mercados ante un periodo repleto de crisis como la pandemia global, guerras geopolíticas, colapsos financieros y más turbulencias sin precedentes? ¿Estaban preparados los inversores y las instituciones para afrontar estos embates? ¿Quiénes emergieron como ganadores y quiénes terminaron como perdedores aplastados? Realizaremos un recorrido en profundidad por esta auténtica montaña rusa que puso a prueba la resistencia de las finanzas mundiales. No se pierdan este emocionante análisis. Asegúrense de suscribirse al canal, darle like al video y activar la campanita para que no se pierdan ningún contenido. Comencemos. El comienzo, el COVID-19 llega sin avisar. A fines de 2019, un virus misterioso y altamente contagioso comenzó a propagarse velozmente por todas las regiones del planeta. El COVID-19 causó pánico generalizado, cuarentenas masivas que paralizaron la economía global y una recesión económica de proporciones históricas. ¿Cómo reaccionaron las principales plazas bursátiles ante esta amenaza desconocida e invisible? Con caídas estrepitosas que borraron billones en cuestión de semana, la volatilidad extrema se convirtió en la nueva norma con cifras escalofriantes día tras día. Pero luego, en una gráfica de forma de V que dejó mudos a los analistas, vino la recuperación más violenta y rápida jamás vista, impulsada por la inyección de dinero sin precedentes de parte de los bancos centrales que inundaron los mercados de liquidez. ¿Nacía acaso un nuevo paradigma económico? Los nuevos ganadores y perdedores. Mientras industrias enteras como las de turismo, transporte aéreo, energía y el comercio minorista tradicional se desplomaban hacia los abismos, otros sectores despegaban al calor de las medidas de confinamiento y el nuevo estilo de vida, quedarse en casa. Las empresas tecnológicas como los gigantes Amazon, Microsoft, Netflix y otras plataformas de streaming se convirtieron en imbatibles y vieron sus valores alcanzar las nubes. Al mismo tiempo, nuevos fenómenos especulativos como las criptomanías y los memes choque explotaron, llevando ganancias épicas para algunos y estrepitosas pérdidas para otros. En este segmento analizaremos con detalle quiénes fueron los mayores ganadores y perdedores de esta nueva economía disruptiva gestada por la pandemia mundial. Llegó la guerra, el nuevo cisne negro. Justo cuando parecía que lo peor del COVID-19 había pasado y los mercados se estabilizaban, llegó un nuevo shock de proporciones masivas, la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. Esta guerra de agresión no solo significó una tragedia humanitaria, sino que desató una crisis energética global al poner en vilo el suministro de gas y petróleo desde Rusia hasta Europa y otras regiones, con un efecto dominó en los precios. Los mercados financieros mundiales volvieron a desplomarse, la inflación se disparó a niveles no vistos en décadas, y los bancos centrales como la Reserva Federal tuvieron que intervenir duramente para intentar controlar los daños económicos. Pero estas medidas draconianas funcionaron, o por el contrario fue la gota que rebalsó el vaso y precipitó los mercados hacia un nuevo abismo. Se desata el cripto invierno. En medio del caos por la guerra de Ucrania y la nueva crisis inflacionaria, llegó otro shock que estremeció el mundo de las inversiones, las quiebras multimillonarias y escándalos de algunas de las empresas como líderes como FTX, Celsius Network, Terra USD y otras conocidas plataformas. En cuestión de semanas se evaporaron billones en criptoactivos, fortunas personales completas desaparecieron y el futuro de esta revolución industrial quedó bajo un gran interrogante. Este declive provocó temores de un efecto contagioso que impactó en los mercados tradicionales. ¿Se están gestando nuevas burbujas? Después de tanto movimiento extremo y violento en los mercados, la pregunta que ronda es: ¿qué sigue para las finanzas globales? Muchos expertos y economistas advierten que las condiciones están dadas para que se esté gestando una nueva burbuja alimentada por el dinero barato y las excesivas intervenciones de los bancos centrales. Ya sean los mercados tecnológicos, repletos de empresas millonarias pero sin ganancias, el sector inmobiliario con precios astronómicos de las viviendas, o hasta el mundo de los NTFs, criptomonedas y tokens de dudoso valor, todos podrían ser la próxima burbuja que tarde o temprano estalle. Pero, ¿cuáles son las señales que indican que efectivamente se trata de burbujas insostenibles? ¿Serán los inversores víctimas de la próxima gran estafa o habrá aprendido la lección? En este segmento haremos predicciones de aquellos mercados con mayor riesgo de implosión. El elefante en la sala, la amenaza del cambio climático. Pero más allá de pandemias, guerras y crisis financieras, hay una amenaza aún mayor que acecha y no ha sido resuelta: el calentamiento global antropogénico y sus disruptivos efectos en todo el planeta. A medida que las naciones luchan por descarbonizar sus economías,
Nos adentraremos en cómo este enorme desafío afectará particularmente a las principales industrias contaminantes y mercados bursátiles en las próximas décadas. Veremos cómo las crecientes catástrofes naturales como sequías, incendios, tormentas e inundaciones impactarán en sectores clave, como la escasez y disrupciones en las cadenas de suministro de recursos naturales como petróleo, gas, minerales y alimentos que ya están influyendo en los mercados. También analizaremos las alternativas renovables y áreas que ofrecen oportunidades en la transición hacia una economía verde, más allá de los riesgos inminentes, un tema central y primordial para el futuro de las finanzas. El futuro incierto para los mercados. Entonces, con todo este torbellino de eventos disruptivos que le espera a la economía mundial y los mercados financieros en los próximos años, en este cierre recurriremos a algunas de las voces más respetadas en el campo de la economía. Consultaremos a prestigiosos economistas, estrategas de inversión, líderes empresariales y banqueros centrales para sinceras predicciones sobre cómo se desenvolverán los mercados ante desafíos como un eventual estallido de nuevas burbujas, el impacto de la transición hacia energías limpias y otras enormes disrupciones por venir. Como anticiparon varios de estos expertos consultados, el riesgo de una recesión mayor a nivel global es muy alto en los próximos años. Las subidas agresivas de las tasas de intereses por parte de los bancos centrales para controlar la inflación, sumado a la desalarización económica, augura turbulentos tiempos por delante según advierten. Pero más allá del corto plazo, ¿qué otros factores estructurales moldearán los mercados financieros en la próxima década? Aquí algunas de las grandes tendencias que señalan los gurús. El envejecimiento poblacional en economías clave como Estados Unidos, Europa y China ejercerá una enorme presión sobre los mercados de renta fija y acciones al haber menos ahorristas e inversores activos. La transformación digital y la automatización con inteligencia artificial disrumpirán masivamente industrias tradicionales, creando nuevos ganadores pero también enormes perdedores. Los efectos del cambio climático, como escasez de recursos, migraciones masivas y daños por desastres naturales, impactarán fuertemente en áreas como seguros, agricultura, bienes raíces y más. La creciente desglobalización con guerras comerciales y tensiones geopolíticas dificultarán las cadenas de suministros y el flujo de capitales. Los gobiernos muy endeudados buscarán nuevas formas de recaudación fiscal que podrían perjudicar sectores clave. En síntesis, los analistas pronostican que la volatilidad extrema, los cisnes negros e incertidumbre serán la nueva normalidad para los mercados financieros en la década que se avecina. Solo los más preparados e informados lograrán navegar en esas aguas turbulentas. Conclusión. Bueno amigos, con este profundo análisis podemos ver que los últimos años fueron una auténtica montaña rusa para los mercados financieros. Hubo ganadores, perdedores, crisis, auges y más incertidumbre por venir. Pero esa misma locura e imprevisibilidad es lo que hace tan emocionante de analizar. El mundo cambió y los inversores deben adaptarse. Espero que les haya gustado este repaso entretenido. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para más contenido así. ¡Hasta la próxima!